Vamos a definir lo que es la adicción al trabajo, ¿no? ¿Te parece? Me parece. Esta se define como la necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta la salud, la felicidad y las relaciones interpersonales. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Cómo están? Soy Claudia Mejía, me acompaña Cristian Ortiz. ¿Cómo estás, Cris? Hola, muy bien, Claudia. ¿Y tú? Bien, aquí con una curiosidad, una duda. ¿Tú eres adicto al trabajo? Esa es una pregunta muy compleja. Según yo no, pero es probable que sí. O por lo menos ocupa mucho de mi tiempo. Es probable. Entonces para eso tenemos a la licenciada Ruth Juárez, que es psicóloga. Y bueno, cuéntanos, dice Cris que no sabe si es adicto o no al trabajo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, antes que nada, les quiero dar las gracias. Ante lo que nos comenta Cris que no sabe, sí, efectivamente. En teoría podríamos decir que no sabemos que somos adictos al trabajo, pero en realidad sí hay indicadores que de cierta forma manifiestan una adicción al trabajo. Para poder entender la adicción a cualquier cosa, tendremos que entender en un primer momento que todos pasamos por una fase experimental, seguida del habitual, donde se crean hábitos de conducta que en apariencia resultan inofensivos, pero que se convierten en adictivos. En un primer momento, la conducta está controlada por reforzadores positivos, pero después termina por ser controlada por reforzadores negativos y vuelve a ser controlada por un reforzador positivo. Es un círculo vicioso. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir esto? En un primer momento, el reforzador positivo produce un placer. Este placer que se produce hace que la conducta vuelva a ser de cierta forma repetitiva. Cuando la conducta vuelve a ser repetitiva, podemos caer en el abuso. ¿Por qué? Porque conductas repetitivas que resultan placenteras generan una pérdida de control en el sujeto sobre su conducta y a su vez esta crea una fase de dependencia por la necesidad de volver a experimentar esa sensación de placer ante una actividad o ante una sustancia en las que estamos expuestas y lo que deriva en un reforzamiento positivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la conducta de cierta forma se mantiene, pero se mantiene porque hay un reforzamiento positivo que hace que se vuelva a repetir la conducta, pero de cierta forma nosotros creamos una tolerancia a alguna sustancia o alguna adicción. Cuando se crea esta tolerancia a la sustancia o a la adicción, vuelve a hacer que se repita la conducta, pero la necesidad de volver a satisfacer de cierta forma este placer, o sea, de volver a satisfacer esta necesidad de placer sobre alguna conducta o sobre alguna sustancia. Planteándolo, por ejemplo, en una adicción muy normalizada que es el alcohol, pues muchas veces tomas una copa y te sientes alegre, te sientes contento con la gente y después ya cuando lo repites varias veces ya no es una, ya son dos, son cuatro y esta sensación de euforia que te da pues se repite y va en incremento. Eso es lo que entiendo yo. Curiosamente, creas una tolerancia, entonces cuando tú te ves expuesto a cierta sustancia o a cierta actividad, de cierta forma como el cuerpo crea esa tolerancia necesitas más, entonces la conducta tiene que volverse a repetir. Tanto así que la conducta se tiene que volver a repetir es lo que hace que se produzca de cierta forma esta dependencia a cierta conducta, ¿no? Y es aquí cuando ya se deriva en una adicción psicológica. Efectivamente, curiosamente, la adicción al trabajo viene derivado de un profesor que en broma, un profesor de religión que en broma de cierta forma quiso comparar su conducta laboral al alcoholismo. Curiosamente, por eso le llaman el workaholic, derivado del work, trabajo, y el holic del alcoholismo, ¿no? Así fue como está definido la adicción al trabajo. De cierta forma ya propiamente después se definió, pero de ahí derivó. O sea, yo lo hablaba porque me parece que es como lo más normalizado de eso y el tabaco, pero pues sí, suena totalmente lógico. Sí, finalmente la adicción al trabajo deriva del tronco común, es la adicción, y luego hay una adicción, se crea una adicción psicológica o fisiológica, ¿no? Y ya de ahí, pues los diferentes tipos de adicción. En este caso, bueno, nos enfocaremos a lo que es la adicción al trabajo, pero todas tienen como el mismo tronco común. Dinos cuáles son los indicadores que nos mencionabas para ver si Cris va dándole palomita de no, si soy este o no soy este.
Bueno, vamos a definir lo que es la adicción al trabajo, ¿no? ¿Te parece? Me parece En bien. un primer momento. Esta se define como la necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta la salud, la felicidad y las relaciones interpersonales. Pero aunado a esto, yo creo que sí hay, sobre todo hay una incapacidad a nivel personal para poder regular las horas de trabajo que tú inviertes al día. Ya después de ahí surge una interrogante. ¿Qué hace que una persona se vuelva adicta al trabajo, o un trabajo adicto, o un alcoholista del trabajo, o un trabajador incansable, o un laboradicto? Considero que existen dos tipos de factores. Yo lo atribuyo a dos tipos de factores, ¿no? El primero es el factor nivel personal con sus variantes. Dentro de ellos están los económicos, ¿no? Llegamos a pensar que mientras más horas laboradas es una mayor remuneración económica, ¿no? En el caso de aquellos que les pagan horas extras, ¿no? Por ejemplo. O en aquellos que tienen más de un trabajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Otro factor, digamos, es la búsqueda del éxito profesional. En el entendido que a mayor tiempo laborado, mayor éxito. O por ejemplo, a mayor tiempo laborado, mayor productividad. Sin embargo, sabemos que las largas jornadas de trabajo no determinan un mejor desempeño. Eso es lo que nos ha dicho la literatura. Mayor productividad no quiere decir que es igual a mayor horas laboradas. Otro de los, digamos, factores personales es el temor a las represalias por negarse a laborar más tiempo. Ahorita lo vamos a ver dentro del perfil del laboradicto, que este es un tema bien interesante, pero el temor se sobreentiende en la pérdida del empleo o en el temor a no poder alcanzar el puesto deseado, ¿no? También tenemos lo adjudicamos esta adicción, ¿no? A la acumulación y a la sobresaturación laboral, ¿no? Que es lo que siempre muchos justifican sus jornadas extras en el trabajo, ¿no? Es que no quiero que se me junte el trabajo. Y por supuesto, el ambiente familiar, ¿no? Cuando hay un ambiente familiar problemático que los hace que no quieran llegar a casa, o la falta incluso de afectos personales que se suplen con el trabajo, ¿no? Cuando vemos de cierta forma marcada una fractura o de cierta forma un deterioro en las relaciones interpersonales. Pero bueno, eso los vamos a identificar precisamente con el perfil del trabajador. Pero hay otro factor bien importante que también determina que una persona sea un laboradicto o un adicto al trabajo, que son los factores propiamente externos o organizacionales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto es cuando las empresas o las organizaciones demandan a sus colaboradores largas jornadas de trabajo. Aquí es bien importante identificar dos cosas. La primera es que nosotros hacemos la elección del trabajo, ¿no? Nosotros cuando firmamos nos establecen y nos determinan el horario laboral, ¿no? Esa es una. Hay personas que dicen, yo sí quiero un trabajo, sobre todo se da mucho como más en el sector público, donde los trabajos son muy marcados, ¿no? Entras a tal hora y sales a tal hora, y en el sector privado es así de, bueno, si entras a tal hora pero no tienes hora de salida, ¿no? En teoría podríamos decir que eso podría ayudar o beneficiar a que una persona no se vuelva un adicto al trabajo, pero tiene sus excepciones, ¿no? Porque hay personas a las que, sin embargo, a pesar de tener un horario establecido, no importa. Vamos aquí a lo interesante, porque efectivamente sí hay un perfil personal que favorece la adicción al trabajo. Aquí, Cristian, ya me vas a decir tú si realmente entras dentro de este perfil o no. Regularmente son personas con un excesivo nivel de autoexigencia y competitividad. ¿Palomita o no? Sí. ¿Qué dices? ¿Sí? Ok, bueno. Son personas ambiciosas con un fuerte deseo de ocupar posiciones de control, poder, éxito y prestigio. Suelen trabajar solos y les cuesta trabajo delegar. ¿Sí será? No, ahí sí no es mi caso. Ya te echaron de cabeza. No, él no es así. Tienen una sensación de urgencia e inmediatez en la consecución de sus logros. Cumplen jornadas laborales extensas, por consiguiente trabajan hasta altas horas de la noche, por tanto suelen dormir o descansar pocas horas. Eso sí. Trabajan aún estando enfermos. Sí, también. Yo sí conozco 2 que 3. Se llevan trabajo a casa. A veces. A menudo comen en su lugar de trabajo. Siempre. ¿No? ¿Qué tal el checklist? Tienen una necesidad de reconocimiento. Están esperando que les digan que es el trabajador perfecto, el más dedicado, el más eficiente, el mejor empleado, ya que en eso basan su autoestima. Regularmente son impacientes y su único tema de conversación es el trabajo. ¿No? ¿Qué tal? Pues mira, Chris tuvo 7-3, No. a 4, perdón, 7-4, entonces ¿podría catalogarse como un adicto al trabajo? ¿Podría catalogarse como un adicto al trabajo? Yo creo que a lo mejor aún estás a tiempo de autorregular tu comportamiento. O sea, hay un perfil que hace que seas una persona de cierta forma más propensa a ser un adicto al trabajo. Sin embargo, no quiere decir que seas una persona adicta al trabajo. ¿Cómo podemos detectar o identificar que una persona es adicta al trabajo?
Esto es verdaderamente los síntomas con los que sí podemos ya agarrar y decir si esta persona es adicta al trabajo. Y se da en 3 niveles. El primer nivel es fisiológico. ¿Ustedes qué se imaginan? Cansancio, Estrés. ansiedad, Sí. dolores de cabeza, Mala nutrición, hipertensión, trastornos del sueño, altos niveles de colesterol, gastritis, úlceras. ¿Les sigo? Trastornos vasculares y cardíacos, ataques cardíacos, embolias, pérdida de cabello, contracturas musculares, dolores óseos. Tú dime, ¿no? No, Cris así de, ya, por favor. Ya no me Paren digas con más. esta masacre. Pero también tenemos otros síntomas que se dan a nivel cognitivo emocional. Y es que regularmente este tipo de personas siempre centran sus pensamientos en torno al trabajo. ¿Qué quiere decir? En todo momento están pensando en el trabajo. O sea, el trabajo ya se quedó aquí, pero tú ya te fuiste a tu casa y en el recorrido a tu casa sigues pensando en todas las situaciones que resolviste, en las que no resolviste, en las que tienes que resolver del trabajo. O sea, siempre está rondando esos pensamientos en relación al trabajo. También hace que la persona carezca de todo tipo de interés que no pertenece a su mundo profesional. Todo carece de interés. Lo único relevante en esa persona es el trabajo y los temas que se relacionan al trabajo, ¿no? Por supuesto que desarrolla ansiedad, desarrolla depresión, tiene problemas y necesidad de control, tiene una carencia e incluso una pérdida del sentido del humor, tiene rigidez de pensamiento, tiene miedo al fracaso, tiene perfeccionismo, se vuelve una persona intolerante, tiene impaciencia y irritabilidad, tiene pérdidas parciales de memoria, baja autoestima, necesidad de logro. Ahí ya cuando empezamos a determinar más bien a detectar este tipo de síntomas en estos 2 niveles, por supuesto que lo vamos a acabar viendo en el tercero, ¿no? Que es el conductual, porque de cierta forma es como lo más, es lo que nosotros podemos observar, ¿no? Primero observamos la conducta y después observamos lo demás, ¿no? En cualquier adicto. ¿Qué sucede en esta persona a nivel conductual? Primero hay una disminución laboral debido al cansancio físico y emocional que está experimentando. Aparentemente, ¿no? Aparentemente tú los ves y dices, ay, sí les encanta el trabajo, ¿no? Porque pasan demasiadas horas en el trabajo, pero no suele ser así. O sea, sí ya se empieza a ver de cierta forma este deterioro, ¿no? En estos niveles. Viene el desarrollo de otras conductas adictivas. Regularmente un adicto al trabajo es muy propenso a desarrollar otro tipo de conductas adictivas, sobre todo a sustancias, al alcohol, al cigarro, por decir como algunas. Luego manifiestan siempre una prisa constante y obsesión por hacer varias tareas simultáneamente, ¿no? Obviamente pues de sus relaciones interpersonales ni hablamos, son completamente nulas, porque las considera que no son productivas, ¿no? Hasta cierto grado como que le quitan tiempo, como que no siente esa necesidad de decir, híjole, tengo que esmerarme en mis relaciones personales, ¿no? En aquellos que tienen familia, en aquellos que tienen pareja, incluso en aquellos que tienen amigos. Por supuesto que hay una dificultad para relajarse, hay una mayor incapacidad para solucionar problemas de forma afectiva. O sea, sí llega un punto en el que como las relaciones interpersonales no les afectan, no tienen como ese esmero para preocuparse o decir, tengo a lo mejor un tema personal por ahí, ¿no? A lo mejor, no sé, con su pareja, ¿no? Hoy me peleé con mi pareja en la mañana y a lo mejor una persona en el día a lo mejor trae eso, ¿no? De decir, me peleé con... No, los adictos al trabajo lo hacen completamente a un lado y se olvidan de cualquier tema afectivo con cualquier tipo de persona y únicamente volvemos a lo mismo, se centran en el trabajo. También existe un aislamiento social, definitivamente, ¿no? Y pues el deterioro del núcleo familiar, híjole, es fundamental. Yo creo que una de las cosas más importantes, bueno, uno de los indicadores más importantes para identificar que una persona es adicta al trabajo son por las demandas y las quejas de la familia, son claves en la detección. ¿Cómo se traducen o cómo se manifiestan? Pues de una forma muy simple. Si tienen familia, esposa, hijos, los hijos y tanto la esposa pues externan, es que no te vemos, es que nunca estás, es que siempre llegas muy tarde, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Como son personas que llegan y el trabajo no lo dejan aquí, también llegan y se los llevan a casa, entonces de cierta forma no se dan cuenta que ese tiempo se lo están restando también a la familia, ¿no? Entonces la familia es de cierta forma la primera que empieza a detectar al adicto al trabajo, porque a lo mejor en un primer momento él no ha caído en la cuenta de que es un adicto al trabajo, pero más bien curiosamente son las personas que rodean a esta persona que detectan que es un adicto al trabajo. En un primer momento no somos nosotros mismos, sino es la persona externa. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa.
Aquí me surgen varias dudas. La primera de ellas sería, ¿hay gente que puede hacerse adicto al trabajo sin quererlo? Porque hablabas de esta estimulación o esta necesidad de reconocimiento, pero hay gente que tiene la necesidad de trabajar mucho más para poder obtener un mejor beneficio económico, sobre todo a la gente que le pagan por destajo, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿se puede volver adicto al trabajo aun cuando realmente esta parte del reconocimiento, de ver el trabajo como la única necesidad o lo único que le satisface, se puede convertir en adicción? O sea, tal vez alguien que, digamos, yo quiero trabajar por mi familia y entonces, y me preocupa la parte afectiva, pero desafortunadamente no tengo, como por el trabajo que yo tengo implica invertirle mucho tiempo, porque si no lo hago no me pagan más, ¿no? ¿Eso se puede convertir eventualmente en una adicción, aunque sea, digamos, por otra circunstancia? Sí, claro, sí, por supuesto. Las justificaciones, que era lo que hablábamos hace ratito, las justificaciones pueden ser diversas, ¿no? La diferencia aquí radica es que, por supuesto que por cualquier argumento más válido que a lo mejor la persona pudiese tener, sí se puede volver adicto al trabajo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? No importa la razón, porque finalmente lo que hablábamos en un momento cuando pasamos de la fase experimental a la fase habitual, es que algo que les comenté es que los hábitos que en apariencia resultan inofensivos se convierten en adictivos. Aquello que yo hago habitualmente, pero que de cierta forma sí me crea cierto placer sin importar la razón por la que yo lo estoy haciendo, por supuesto que me puede llevar a una adicción al trabajo, ¿no? La importancia de una intervención, ¿no? ¿Qué sucede? En las etapas de la adicción, por supuesto que comienza como una entrega total al trabajo, sin importar la razón o la justificación que te lleve a eso, ¿no? Pero al final del día estás recayendo en esa adicción al trabajo. Y al final del día se vuelve contraproducente, porque esas justificaciones las utilizas aún más para argumentar tu adicción al trabajo. ¿Sí me explico? Y sobre todo sucede este tema que tú comentas, y sucede mucho en las familias, ¿no? Es que lo hago por ustedes, es que es por ustedes, es que es para aumentar los ingresos, para tener un mayor estatus económico. Por supuesto que sucede, pero se vuelve contraproducente, porque lo utilizamos como una justificación para decir, por eso soy adicto. Cuando las personas a tu alrededor ya se dieron cuenta que eres adicto al trabajo y tú te niegas, ¿qué pueden hacer estas personas o qué consejo les darías para que esta persona adicta al trabajo pueda tratar su salud mental? Y digo, no solo es salud mental, ya llega a ser una salud física, emocional. ¿Qué podrían hacer para sanar esto? Como les comento, regularmente la persona o el adicto al trabajo no ha caído en la cuenta que ya tiene una adicción al trabajo, ¿no? Somos las personas que estamos alrededor los que empezamos a detectar cierto tipo de conductas donde le decimos, hey, o sea, ya no es normal el tiempo que pasas en el trabajo, ya no es normal la conducta que tienes, ya, o sea, has desplegado todo y tu prioridad es el trabajo, ¿no? Yo creo que lo más importante es hacérselo saber. Si tú no le haces saber a esa persona la forma en la que se conduce, las conductas que tiene, su forma de pensar con respecto a cómo está llevando su vida, o sea, en primer momento tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Yo hacerle saber, oye, ¿sabes qué? Pasas demasiadas horas en el trabajo. Oye, ¿sabes qué? O sea, vienes del trabajo y llegaste y traes más trabajo. Oye, ¿sabes qué? Ya no salimos, ¿no? Ya no sales, solo quieres estar, cuando hablamos del aislamiento social, solo quieres estar solo, encerrado, ensimismado en el trabajo. Sí, es bien importante hacérselo saber, pero va a llegar un punto en el que solamente, no únicamente necesitas decírselo como persona, llegar un momento en el que lo va a comenzar a experimentar. ¿Por qué digo que lo va a comenzar a experimentar? Porque va a venir, esta persona va a empezar a, por supuesto, a experimentar un deterioro, sobre todo físico, porque si bien es cierto, nosotros hablábamos como de los síntomas a nivel fisiológico, ya por el deterioro físico va a empezar a manifestarse ya enfermedades como muy declaradas, a tal grado que sí pueda llegar a desarrollar el síndrome de Karoshi, ¿no? Que es el síndrome de la fatiga crónica, una muerte repentina, porque se da como consecuencia a lo mejor de una hemorragia cerebral, una insuficiencia cardíaca o respiratoria debido al exceso de fatiga. No solamente va a llegar un momento en el que tú a lo mejor le digas a la persona, ¿sabes qué? O sea,
la relación, todo deriva de que las relaciones interpersonales con esta persona se fracturan. Regularmente sí, la gente que está cerca de ellos les dice, oye, prende como de cierta forma esta alerta hacia la otra persona, pero al final del día va a recaer en el mismo, porque va a empezar a sentir este deterioro en salud, este deterioro físico, emocional, cognitivo, a tal grado que va a tener que acabar reconociéndolo. Ese es el primer paso. ¿Cuál sería el primer paso? Por ejemplo, si yo soy una adicta al trabajo, ya lo reconocí, ¿a dónde tengo que acudir? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que el primer paso, sí, efectivamente, ¿no? Debe existir la aceptación al problema. Hay que redirigir tu obsesión como al trabajo. Hay que modificar esas conductas compulsivas. Por supuesto que hay que acudir como con un psicoterapeuta para que de cierta forma le ayude a esa persona a aprender a autorregular su comportamiento laboral. ¿Qué quiere decir? Pareciera ser muy sencillo, pero para ellos no lo es tanto. Pero en primer momento, ellos tendrán que decir, a ver, mi horario de trabajo es de 7 a que les parece 5 de la tarde, entonces yo debo empezar a respetar mi horario de trabajo. Yo creo que hay una frase bien importante que yo siempre en cualquier proceso terapéutico yo siempre tengo muy presente, ¿no? Y es aquel que nadie va a hacer aquello que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo. Y el aprender, sobre todo en el adicto, es el aprender a autorregular. Todavía en esta fase donde recaemos o estamos en este círculo vicioso de la repetición de las conductas, cuando ya vemos que las conductas son muy repetitivas, que ya caemos en el abuso y que ya estamos en esa dependencia, por supuesto que es muy complicado y sí necesitas como esa ayuda terapéutica que te dé las estrategias para tú poder modificar tu comportamiento. Pero para poder modificar el comportamiento, primero tenemos que aprender a modificar nuestros pensamientos. Esa era mi duda, porque por ejemplo en otro tipo de adicciones pues muchas veces van regulando las dosis o van sustituyendo unas cosas por otras, pero en la situación del trabajo donde de cualquier forma tienes que trabajar porque necesitas ese ingreso, ha de ser muy complicado. No me imagino cuáles serían las herramientas que necesita una persona como para empezar a salir de ese bucle, ¿no? Porque al final del día es un ciclo que se repite. Es que mira, en primer momento sí hay que reconocer, o la persona tendrá que reconocer su problema. Ya cuando el adicto ha reconocido que tiene un problema es porque ya realmente, como podríamos decir, ya le pasó de todo, ¿no? O sea, ya se fracturaron sus relaciones interpersonales, su salud está deteriorada, incluso laboralmente ya no está dando lo que él tenía que dar, ¿no? Ya cuando el adicto ha caído en este punto es cuando de cierta forma tiene que surgir esa necesidad del cambio, el decir, ya no quiero esto. Ya no quiero esto, ¿por qué? Porque mi salud ya se ve afectada, porque mis relaciones interpersonales tal vez están totalmente fracturadas o muy deterioradas y porque en el trabajo no estoy dando una. O sea, él realmente tiene que empezar a ver de cierta forma situaciones a nivel personal que lo hagan querer generar un cambio. Si no sucede eso, esa persona va a seguir siendo un adicto al trabajo o a cualquier otro tipo de adicción. Sin embargo, hay una diferencia con las adicciones psicológicas y fisiológicas. En el caso de la adicción al trabajo, que es una adicción psicológica, pues básicamente las estrategias van a recaer efectivamente a nivel cognitivo-conductual, en lo que yo pienso, pero también en lo que hago. O sea, ¿qué tipo de pensamientos son los que debo de tener? Debemos empezar por ahí. Debo de cambiar, o sea, de cierta forma, las conductas que he tenido o he estado manteniendo. Ejemplo, yo entro de 7, o sea, y es como de cierta forma convencerte, o sea, es como un discurso personal que todos tendríamos que el adicto al trabajo tendrá que llevar. Es eso, es un discurso personal, donde el adicto al trabajo diga, a ver, mi horario es de 7 a 5 de la tarde. Y entonces, ¿qué necesito yo para poder respetar mi horario de trabajo? Que sí, es como esto que le llaman la renuncia silenciosa, ¿no? De determinar exactamente a qué hora terminas y de ahí salir, o sea, y salir buscando otro tipo de actividad. Ajá, entonces empezamos por ahí, ¿no? O sea, no nada más en el, híjole, tratar de convencerme que quiero un cambio. Sí quieres un cambio, pero entonces, ¿qué conductas vas a llevar o qué conductas te van a llevar para que tú puedas generar ese cambio? Entonces, bueno, empezar a identificar los factores, como lo habíamos hablado anteriormente. Ya identificamos que tenemos un perfil de un adicto al trabajo. ¿Qué hace un adicto al trabajo? Bueno, se queda largas jornadas laborales, ¿no? Entonces empiezo a respetar mi horario de trabajo, de 7 a 5 de la tarde, sin importar qué. Es como cambiar ese chip y accionar. Es correcto. O sea, si dices que uno de estos factores es que te sales del trabajo y aún así sigues pensando en el trabajo y estás buscando estrategias para ver cómo lo vas a resolver, bueno, darte unos minutos y decir, bueno, a ver, ya salí y eso lo resuelvo después. Se me ocurre, no sé, ahorita a dónde voy, o vengo manejando, estoy en el transporte, o no sé, cómo disfrutar esos momentos que estás viviendo fuera del trabajo. Es correcto, pero es que algo que le pasa al adicto al trabajo es que
no disfruta ningún otro tipo de actividad. Entonces no resulta como ser tan sencillo de agarrar y decir, bueno, sino realmente sí es como mentalizarse. O sea, el trabajo primero es a nivel cognitivo. Tiene que recaer en lo conductual, sí, pero en un primer momento tiene que ser cognitivo. ¿Y cómo lo va a hacer? Muy sencillo. Él tiene que trabajar ese discurso interno, ese discurso personal, donde saber, ya salí del trabajo, ya no tengo que pensar absolutamente nada del trabajo. Ya el trabajo se quedó allá, mañana resuelvo lo que tengo que resolver, mañana veo los pendientes que se quedaron, etcétera. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo prevenimos esta adicción? Porque creo que hay una delgada línea entre precisamente soy una persona comprometida con mi trabajo a soy un adicto al trabajo. ¿Cómo podemos prevenirlo? Yo creo que una de las bases fundamentales para efectivamente para poder prevenir o no convertirte en un adicto al trabajo es aprender a diferenciar entre la dedicación al trabajo y la adicción al trabajo. ¿Sí me explico? Porque sí nos puede gustar mucho el trabajo y podemos ser muy dedicados en lo que hacemos. Pero si nosotros no establecemos límites laborales de decir, a ver, ¿no? El trabajo, sobre todo límites, voy a llamarlo así, ¿no? Contextuales. Cuando tengo que estar en el trabajo me dedico al trabajo y cuando salga del trabajo y ya esté en casa me voy a dedicar completamente a estar en casa y con la familia. Es como aprenderse a establecer límites, es mucho esta parte de autorregular tu propio comportamiento, pero también tus pensamientos. Todo deriva de eso, la autorregulación del comportamiento. Ahí es donde recae el que una persona se vuelva adicta o no se vuelva adicta. Desafortunadamente en esta época creo que es muy complicado y la pandemia no nos ayudó mucho porque como ya estabas en tu casa tienes que estar disponible 24/7 casi, o incluso las herramientas tecnológicas como el correo electrónico, el celular, el WhatsApp, todo esto te lleva a siempre estar disponible y eso lo digo por experiencia propia, a veces se convierte en un grillete tecnológico, ¿no? Donde que tienes que estar atado a él. Eso, cómo hacerse conciencia de que es una herramienta y no una obligación, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Es que fíjate que en la actualidad pareciera ser que estamos obligados a estar disponibles en todo tiempo y a todo momento y en todo lugar. Pero vuelvo a lo mismo, radica en aprender a diferenciar los contextos en los que nos encontramos. Porque es muy fácil, sobre todo si la pandemia fue un gran reto para todos en casa, quienes hicieron home office, ¿no? O sea, definitivamente ese sí fue el mayor reto, pero yo creo que la gente que lo pudo sobrellevar o la que la aprendió a sobrellevar tanto las tareas en el hogar como las tareas laborales dentro del hogar son personas sumamente disciplinadas. Aquella persona que es disciplinada y que establece horarios y te dice, a ver, de tal a tal hora me voy a dedicar a una jornada laboral independientemente de que esté en casa y de tal hora a tal hora, entonces voy a hacer de cuenta que ya salí del trabajo y me voy a dedicar a eso, fueron personas que lo lograron. O sea, realmente esto sí implica un gran reto y eso es a lo que cualquier adicto y el adicto al trabajo se tiene que enfrentar, a darse cuenta que es realmente un trabajo, incluso dejar de ser adicto. O sea, todo aquello por lo que en lo que tú te empeñaste para convertirte en un adicto, ahora tienes que tomar el mismo empeño para dejar de ser un adicto. ¿Sí me explico? Claro. Tal vez te volviste adicto inconscientemente ni te diste cuenta en qué momento te volviste adicto, pero desde el momento en el que tú lo sabes y lo has asumido y lo aceptas y te aceptas como un adicto al trabajo, entonces tienes que empezar a revertir ese tipo de situaciones, pero ¿quién lo va a hacer? Únicamente tú. De la misma forma en la que tú empezaste de cierta forma a caminar cada uno de esos, por decirlo así, pasos que te llevaron a ser un adicto al trabajo, son los mismos que los que tienes que retroceder, ¿no? Pues ¿qué empecé a hacer? No, pues es que quedarme tantas horas extras. Pues entonces empiezo a dejar de quedarme tantas horas extras. ¿Qué empecé a hacer? Dejé de tomar mi hora de comida y en vez de mi hora de comida empecé a traer mi comida al escritorio y entonces en vez de darme una hora de comida, entonces solo me daba 10 minutos para comer y esos 10 minutos mientras como sigo trabajando. Pues entonces vuelve a tomar tu hora de comida y entonces ya no permitas que te traigan o no traigas la comida a tu escritorio, deja el trabajo completamente esa hora y entonces retoma otra vez esa hora y dale verdaderamente el tiempo que requiere que tú comas, ¿no? Entonces empezaste a llevarte trabajo a casa, entonces deja el trabajo en casa, ya no te lleves el trabajo a casa. Sales pensando, entonces ¿sabes qué? Busca otro tipo de distractor, otro tipo de estímulos donde tú puedas centrar tu atención y la quites del trabajo para que tú la puedas centrar en otra cosa. Y entonces vamos a ir disminuyendo de cierta forma todos esos factores que nos llevaron a ser un adicto al trabajo, pero nosotros los vamos a ir revirtiendo con las mismas acciones que nos llevaron a ser adictos. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste.
se escucha muy sencillo como este proceso, pero la gente que nos estará oyendo va a decir, híjole, pero no, ¿cómo le hago? O sea, por ejemplo, Chris, ¿no? Que yo lo he visto que pues se dedica a su trabajo y está tantas horas y todo, pero creo que sí es complejo, ¿no? Como cambiar este chip y decir, ok, es mi hora de comida, me voy a salir, voy a ir a comer, me voy a tomar este tiempo para mí. Sobre todo, creo que muchas veces el entorno es el que nos presiona, ¿no? Y eso, yo lo he visto alguna vez, una ejecutiva me dijo, es que las nuevas generaciones ya son muy poco comprometidas. Le estaba marcando y tenía el celular apagado. Y ya cuando me contestó, me dijo, es que estaba comiendo y a la hora de la comida yo apago el celular. Y lo ven, hay muchas personas que lo ven mal porque el propio entorno ha generado condiciones donde se muestran conductas que se toman como negativas cuando al contrario son medidas que cuidan la salud personal. Entonces al final muchas veces te van orillando a alinearte con lo que mucha gente en el medio hace y resulta que el que está mal eres tú. Entonces eso es muy complicado, efectivamente. Yo le llamaré eso resistir a la presión. Yo creo que sí, una de las cosas que hoy reclama esta sociedad es esa, el no sucumbir ante la presión de los demás, ante la opinión de los demás, ante lo que los demás exigen o esperan de nosotros, ¿no? Porque al final del día, quienes tenemos que tomar una decisión sobre nuestras vidas somos nosotros. Nosotros sabemos si lo que permitimos en nuestra vida es correcto o no lo es, si lo que hacemos o no es perjudicial para nosotros o no lo es, sin importar la opinión de los demás. Ojo, cuando hacemos cosas correctas, porque también se puede sobreentender que en el caso en el que posiblemente hagamos algo incorrecto y decimos, ay, pues déjenme en paz, no me diga nada, ¿no? A ver, espérame, ¿no? O sea, estamos hablando en el sentido positivo, ¿no? Es no sucumbir a la presión. O sea, realmente es aprender incluso a establecer límites interpersonales. Hasta donde yo sí te permito que tú me digas, por ejemplo, a mi entender, yo voy y me doy una hora de comida porque pues es lo más sano para mí, ¿no? Pero que una persona venga y te diga, ay, no, pues come aquí en tu escritorio, no pasa nada y sigue trabajando. Finalmente, yo te pregunto, ¿quién va a ser el afectado? Claro. Tú. Entonces, las decisiones que tomemos siempre tienen que estar basadas en qué es bueno para mí, el aprender a discernir lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí, sin importar la opinión de los demás. Yo, por ejemplo, la verdad, o sea, yo sí, aún así me mantengo, yo soy de las personas que digo, de verdad, o sea, manejas, no contestes, es una realidad. O sea, estás comiendo, igual en tu trabajo, a lo mejor no puedes salir, pero trajiste tu comida aquí a la office y es así, pues aquí me voy a quedar a comer, bueno, cierras la puerta y entonces en una hora no estás disponible porque estás comiendo, estás tomando tu hora de trabajo, pero estableces límites interpersonales. A lo mejor alguien viene y te dice, oye, no lo hagas, ¿por qué no? Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas, pero deja que yo lo haga. Por eso vuelvo a lo mismo, es no sucumbir a la presión del otro, ni a la opinión de los demás. Y cambiando un poquito el tema, bueno, no el tema, sino el sentido de lo que estamos tratando, también decías, es que es gente que le gusta su trabajo. ¿Puedes ser adicto a tu trabajo sin que te guste? Por supuesto, sí, por supuesto. Eso es lo peor, creo yo. Yo creo que sí. Pareciera como muy contradictorio, ¿no? Sí, claro, porque pues probablemente la satisfacción no llega en el trabajo, sino en la paga o en el reconocimiento. Y aunque no lo disfrutes, puedes ser adicto. Sí, sobre todo, justamente, pocas personas son las que tienen de cierta forma, híjole, ¿cómo le podremos decir? ¿El trabajo ideal? El trabajo ideal, ¿no? Aquel trabajo en el que, híjole, te desempeñas y te gusta y te encanta y dices, ay, bueno, pero la mayoría de las personas no. Y sin embargo vemos que tiene una adicción al trabajo, pero claro, está motivado por otros factores, ¿no? Como el factor económico, que ese es uno de los principales, ¿no? Incluso el reconocimiento, ¿no? Pues tal vez no le gusta su trabajo, pero dice, pues no hay de otra y esto es lo que hay, ¿no? Y hay que seguir. Y sin embargo se esmeran, son personas que por supuesto que se esmeran por este reconocimiento, no nada más económico, sino por este reconocimiento personal, ¿no? Dices, no importa, tenga lo que tengan que hacer, pero yo aquí estoy al pie del cañón. Pero si para esa persona no llegar como a esta parte de adicción al trabajo, más bien como si para esa persona está bien hacerlo por un factor ya sea económico o de aceptación laboral, está mal, porque puede llegar a ser un adicto al trabajo. Yo creo que a nivel personal, nunca nadie va a decir que está mal, siempre y cuando no se sienta mal en la posición en la que está. O sea, ya hasta que sientes cierta incomodidad en la posición en la que te encuentras, ya hasta que empiezas a ver que algo ya ahí no te está cuadrando, que algo ya no, ahí es cuando entonces decimos, a ver qué está pasando. Pero mientras no suceda, la persona va a decir que está bien. Y de verdad, o sea, realmente yo sí te puedo decir que hay casos donde es más, o sea, hay personas a las que sí se les dice, oye, no, o sea, si eres un adicto al trabajo porque tienes ciertas actitudes, ciertos comportamientos, o sea, shalala, y está bien, y están bien.
y viven con eso y asumen de cierta forma las consecuencias de ser adictos al trabajo, y para ellos está bien, aunque ya haya un deterioro físico, aunque haya un deterioro en sus relaciones interpersonales, aunque ya incluso haya un deterioro en su vida laboral, y aunque ya lo estén viviendo, ya lo estén asumiendo, ya estén viendo los estragos de la adicción, ellos te dicen, estoy bien así. Y es cuando ya llegamos a este punto donde yo les comentaba hace ratito sobre que ya es como lo más extremo a desarrollar el síndrome de Karoshi, ¿no? Ya una muerte repentina que sobreviene a consecuencia, pues sí, efectivamente, ya de los estragos que se están viviendo en la salud por este deterioro. En el caso extremo, una medida conveniente sería incluso cambiar de trabajo o dejar momentáneamente el trabajo. Sí, por supuesto, por salud sí. Porque fíjate, si tú te das cuenta, regularmente hoy en la actualidad se asocian muchos de los padecimientos patológicos a nivel fisiológico, enfermedades, a la vida laboral. ¿Por qué? Porque entonces hay gente, no sé si ustedes han escuchado, pero hay gente que te dice, tengo tanto trabajo que no tengo tiempo de enfermarme. Y ese es una de los síntomas o que manifiesta esa persona, ¿no? El trabajo aunque esté enfermo. ¿Y qué es lo que hace este tipo de personas? Con este tipo de pensamientos, ¿no? Yo no tengo tiempo ni de enfermarme y no me enfermo. Pero una cosa es lo que él piensa y otra muy distinta es la realidad, ¿no? Porque por supuesto hay una mala alimentación, porque por supuesto que cero actividad física existe, o sea, porque te centras tanto en el trabajo que incluso, ¿no? Por ejemplo, hay deshidratación, porque ni siquiera te das el tiempo para tomar un traguito de agua, o sea, no te das el tiempo para comer o comes lo que sea. ¿Sí me explico? O sea... A mí sí me ha pasado eso, que a veces se me olvida tomar agua de que estoy clavadísimo en el trabajo. Sí, por supuesto. O sea, ya hasta que me termino lo que estoy haciendo y me paro, siento esa necesidad o de hambre o de sed, pero ya es súbita. Ya es fisiológica. Sí. O sea... Pero estar tan clavado en lo que estoy haciendo que se me olvida todo lo demás. Y mira, yo te voy a decir una cosa, hay algo bien interesante. A todos nos ha pasado, de verdad, experimentar o apegarnos a ese perfil del adicto. A todos los que trabajamos en oficina. Bueno, incluso a la gente que a lo mejor hace trabajo de campo, ¿no? Pero todos hemos pasado por ahí. La diferencia es aprender a detectar esas conductas. Ahí viene también la prevención. Cuando tú, por ejemplo, a mí me llegó a pasar también, llegas a estar tan ensimismado en el trabajo que incluso aunque tengas hambre, dices, ahorita como. Y tú ahorita como, ya no comiste. Sí, como estamos tan mal acostumbrados, los mexicanos, yo creo, bueno, por la cultura, si vas a comer y es algo urgente, estás haciendo mal a decir, oye, dame chance de comer y ahorita lo vemos, ¿no? O no me contestaste como decías, ¿no? No me contestaste, ¿por qué no me contestaste? Si te necesitaba. Y dices, sí, porque estamos en el trabajo y pensamos que solamente venimos a trabajar y nos olvidamos que somos personas normales y comunes como cualquier otras y que tenemos necesidad de comer, de descansar, necesidad de distracción, de echarte el chismecito. Sí, o sea, de tomarte el café. Entonces ahí realmente se da la detección, donde tú, o sea, una persona no me puede decir hoy por hoy, ay, es que no me di cuenta en qué momento me volví adicto al trabajo, porque siempre estamos focalizados en ver la conducta del otro, pero aquí lo interesante es estar focalizados en ver la conducta de nosotros mismos, ¿no? Creo que estos procesos de construcción o de autoanálisis son fundamentales, ¿no? Y que tendremos que hacer periódicamente como para darnos cuenta de por dónde vamos o en qué punto estamos. Yo creo que diario. Esa es parte de la autorregulación de la conducta. El hacer un análisis diario y continuo de lo que pienso y de cómo actúo. Esa es la gran diferencia entre volverte adicto y no serlo. El aprender a discernir y decir, a ver, o sea, ¿cómo es mi vida? Pero eso es un trabajo. Ese es un trabajo porque de cierta forma nos tenemos que enfocarnos en nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué estilo de vida quiero vivir? O sea, y fíjate que es curioso, ¿no? Porque yo sí veo que hay personas que están muy centradas en crear un estilo de vida, como las grandes empresas, ¿no? Hoy, ¿no? Veamos a, no sé, Google, Apple, ¿no? La forma, las oficinas, el contexto laboral. Ellos están realmente trabajando para que sea una experiencia totalmente diferente, ¿no? Pero ahí también vemos la otra parte, sobre todo en México, que es un país miembro donde se trabajan, las jornadas laborales son demasiado extensas y donde decimos, bueno, o sea, nosotros realmente ¿qué estamos haciendo para que nuestro estilo de vida sea diferente? Pues es que realmente no estamos haciendo nada. O
sea, sí vamos a ese momento donde llegamos a la adicción y vamos dando paso tras paso tras paso, ¿no? Pero cuando es el momento, llamémoslo así, de revertir la adicción, lo ideal es cada uno de esos pasos que hiciste para llegar ahí, pues los vayas revirtiendo, tomando las acciones contrarias para que no te lleven ahí y creando. Es aquí donde vamos a crear un estilo de vida más sano, sin dejar de elaborar. A lo mejor lo que tú comentabas hace ratito, ¿no? Bueno, en casos extremos, una persona que deje el trabajo, ¿no? Es complicado que un adicto al trabajo lo haga. O sea, de un momento a otro es porque ya de plano está muy mal en todos los aspectos, ¿no? Y es cuando dicen, pues a lo mejor sí ya por necesidad, pero sobre todo más que por otra cosa, por salud, tenga que dejar de trabajar. Pero si no ha llegado a ese extremo, por supuesto que lo puede hacer como paulatinamente, ¿no? O tal vez en un caso extremo sí cambiar, pero porque también generas expectativa en la gente que te rodea, ¿no? De, es que él siempre se queda, es que él come en su lugar, es que él hace X o Y cosas que asumimos que al principio lo haces por voluntad y después se convierte en una obligación. En esos casos tal vez sí valdría la pena como cambiar para empezar, o sea, no vas a dejar de trabajar, pero empezar, digamos, con tus compañeros desde un punto nuevo, ¿no? Que te permitiera hacer acciones diferentes, ¿pudiera ser? Pero sí, claro, pero fíjate, aquí dijiste algo bien importante. ¿Quién es el que creó las expectativas en los demás? Uno mismo. Uno mismo, es correcto. Y entonces, como fíjate el impacto que generamos, no nada más en nuestra... a nivel personal, sino es bien importante cómo nuestro comportamiento genera un impacto en el pensamiento y en la conducta del otro, porque entonces ahora eres pues es el que siempre se queda, ¿no? Pues es el que hace todo, pues es el que tú le dices, oye, mañana hay que estar aquí súper temprano y está antes de la hora que tú le dijiste, ¿no? Y tú dices, pero ¿quién creó eso? Y no tuviste la necesidad de decirle nada, únicamente fueron esas conductas que te llevaron a posicionarte como ese adicto al trabajo, ¿no? Si cambias tu comportamiento, ya estás mal. O sea, va a haber resistencia. Para la otra persona. Sí, claro, va a haber resistencias de la otra persona porque van a voltear y en un primer momento van a voltear y van a decir, bueno, ¿y ahora qué le pasó, no? Ahora ¿por qué no le podemos adjudicar más chamba? ¿Por qué no le podemos pedir que se quede más tiempo? ¿Qué era lo que hablábamos? Es muy característico del adicto al trabajo, el temor, de cierta forma, a tener alguna represalia por no consentir las peticiones, sobre todo de los jefes, ¿no? Pues quédate más tiempo, porque hay más trabajo, entonces pues hay que quedarse más tiempo. Pero regularmente no sucede eso. El trabajador no voltea y te dice, no puedo, ¿no? Te dicen, pues ni modo, tengo que quedarme a trabajar porque mi jefe me está pidiendo que me quede a trabajar. Y ni modo de decirle que no. Pero es lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Establecer límites interpersonales, ¿no? El agarrar y decir, ¿sabes qué? Ya terminó mi hora de trabajo. Sin embargo, las exigencias, fíjate, ¿no? Las justificaciones que nos damos. No, es que este asunto es súper importante, entonces no me puedo ir y no lo puedo dejar porque esto tiene que estar resuelto. Y no era para hoy, era para ayer. Entonces eso sí es muy complicado. Esas cosas son las que complican de cierta forma, como digamos que la rehabilitación del adicto. Y el entorno, como decía Cris. Por supuesto. Para todos aquellos que requieran algún apoyo, que sientan la necesidad de recibir acompañamiento en este proceso de desintoxicación del trabajo, ¿con quién pueden acudir o cuál es el mejor camino? Yo creo que con un coach, en un primer momento, puede ser por supuesto que con un psicólogo y también con un coach laboral, ¿no? Que de cierta forma les ayude a crear estrategias para que puedan autorregular su comportamiento laboral, porque aquí el problema es laboral. O sea, mi tema es que me volví una persona adicta al trabajo y entonces no hay otro tema, no hay nada más importante que el trabajo. Entonces sí necesita ese coach laboral donde de cierta forma vaya, como lo he mencionado anteriormente, donde de cierta forma le vaya haciendo caer en cuenta de las repercusiones que ha tenido volverse un adicto al trabajo. Pero esto no puede suceder si la persona no ha aceptado que es adicto al trabajo y 2, que realmente quiera generar un cambio en su vida. Si no suceden esas dos cosas, o sea, como lo decíamos hace rato, por mucho que tú quieras que esa persona deje de ser un adicto al trabajo, mientras ella no esté dispuesta a generar ese cambio en su vida para buscar un estilo de vida más saludable, no lo va a lograr. Bueno, ni siquiera va a hacer nada para hacerlo, o sea, para cambiarlo. ¿Cómo te quedó? O para llevarlo a cabo. Pues sin duda es un tema que al menos a mí en lo personal me deja reflexionando sobre muchas cosas y que probablemente esa es la respuesta, ¿no? Hagamos este análisis diario o de manera constante para ver en dónde nos encontramos y ver qué podemos identificar y en un momento dado pues cambiar ciertas conductas, ¿no? Que es lo que hacías mucho énfasis, la conducta laboral, porque esa va a afectar a todos nuestros espacios personales y no personales. Entonces pues probablemente eso es con lo que
nos tenemos que quedar el día de hoy, ¿no, Clau? Autoconocimiento. Sí, autoanálisis, porque... Sí, yo creo que es un autoanálisis. O sea, en cada momento nosotros tenemos que estar identificando realmente, porque justamente una adicción psicológica, fíjate qué interesante es, ¿no? Porque es cuando las conductas se vuelven contraproducentes para tu salud. Entonces, en todo momento sí tenemos que estar identificando qué es lo que hacemos, qué no hacemos y qué hemos dejado de hacer que nos ha colocado en cierta posición. Pues ahí lo tienen. A todos aquellos que nos escuchan, hagan este análisis, vean cómo les afecta y sobre todo, pues busquemos tener una salud física y mental lo mejor o lo más óptima posible, porque al final todo esto va a afectar en nuestro estilo de vida y en cómo lleguemos a la vejez, ¿no? Que creo que eso a veces dejamos de lado, el que esto lo vamos a pagar un poco más adelante. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un aspecto muy importante, ¿no? Las decisiones que hoy tomemos va a ser lo que vamos a vivir en un futuro. Entonces, yo siempre pienso, ¿qué estamos dispuestos a vivir o cuáles son las consecuencias que podemos o estamos dispuestos a asumir por las decisiones que hemos tomado en un pasado? Pues yo sí quiero llegar sanamente a viejita. Es que voy a tomar muy en cuenta esto que hablamos ahorita porque sí es para reflexionar. Licenciada Ruth, me dio muchísimo gusto que estuviera aquí con nosotros. También, Cris, gracias por estar aquí. Sí, no, siempre es un gusto y a tratar temas tan interesantes. La verdad es que sí nos deja pensando mucho. Como todas las entrevistas, de verdad sí. Nos quedamos en shock e impactados, pero es bueno eso. Es bueno para nosotros y para quienes nos escuchan. Así es. Pues muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, les agradezco mucho por invitarme. Gracias también a ti que nos escuchaste. Nos vemos en un siguiente programa. Yo soy Claudia Mejía. Yo soy Cristian Ortiz y esto fue Ya Oíste. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura. Deporte. Educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.